información y diversión. Hola Honduras. Bienvenidos, esto es Hola Honduras, hoy jueves 30 de noviembre del año 2023, agradeciendo en este último día del mes de noviembre a ustedes por su fiel sintonía, por conectarse cada mañana con nosotros mientras desayuna, mientras va rumbo a su trabajo, mientras va rumbo a su centro de estudio. Gracias siempre. Recordando también que lo puede hacer a través de www.btv.com.hn, también a través de Acción Radio 92.5. Ya felices porque es el último día de este mes y porque ya iniciamos diciembre. Yo sé que a la mayoría de las personas les gusta este mes, un mes muy bonito y como me dijo la liga ayer, el mes del aguinaldo. Yo sé que también todos lo esperamos por eso. Licenciada, buenos días. Viene agresiva hoy, ya casi. Es la expectativa de todos, pero también hay mucha expectativa, Ani, amigos televidentes de Hola Honduras, con lo que está ocurriendo en el combate a la corrupción. Vean ustedes, muchos antecedentes, pero muchas de estas investigaciones, vean, fueron hechas por el Consejo Nacional Anticorrupción y fueron entregadas hace 7, hace 10 años al Ministerio Público. Y hasta hoy se están reactivando. ¿Qué opina el CNA si es persecución política o combate a la corrupción? Y también el contragolpe para los hondureños. Este caso de esta exfiscal, que yo creo que todavía no nos deja de sorprender. Esta fiscal, porque estaba activa todavía, saqueó 63 millones de lempiras del Banco Central, de evidencias. Imagínese usted, quienes nos deben de garantizar, quienes son los garantes de esas confiscaciones que usted tiene. Y si usted es inocente, ¿y entonces quién paga ese dinero? Es el tema que vamos a abordar. ¿Y con quién mejor? Ya tenemos aquí en estudio a un representante del Consejo Nacional Anticorrupción. Con él vamos, el abogado Urbina, con él vamos a abordar. ¿Es persecución política o es combate a la corrupción lo que está ocurriendo en estos momentos en el país? Pero antes vamos con Ani, quien tiene importantes informaciones. Bueno, licenciada, es importante este tema, tantas denuncias que vemos de parte de diferentes organismos de la sociedad civil y al final, pues el ente encargado, en este caso el Ministerio Público, las procesa cuando quiere. Pero bueno, antes de entrar en materia con Diálogo de Impacto, le vamos a presentar un resumen de noticias en nuestras 5 de Impacto. En las últimas horas han dado captura a la fiscal Francia Sofía Medina en San Pedro Sula por suponerla responsable de sustraer 63 millones de lempiras que estaban bajo la custodia del Banco Central de Honduras. La Fundación Hondureña para el Niño Quemado confirmó el ingreso de un menor con graves quemaduras por la explosión de un mortero. El niño procedente de Marcovia, Choluteca, presenta quemaduras en ambas manos y en un lado de su rostro. Él fue requerido del Hospital del Sur. El mosquito del dengue sigue cobrando vidas de infantes en el Valle de Sula y en todo el territorio nacional. Una menor de edad del sector de Villanueva Cortés es la primera víctima confirmada por esta enfermedad y 2 casos más se mantienen bajo investigación. El Partido Nacional estableció 3 nuevos comités para abordar los requerimientos fiscales contra sus miembros. También aseguraron que no permitirán que la Comisión Permanente elija a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas. El Salvador traspasó la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana SICA a Honduras. El mando fue entregado por el vicepresidente salvadoreño al designado presidencial del gobierno de Honduras, Renato Florentino Pineda, durante la reunión ordinaria de jefes de estados y de gobierno en los países miembros del SICA. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, el tema que vamos a abordar hoy es lo que está sucediendo en el país y nos gusta conocer los diferentes actores. Justamente ha sido el Consejo Nacional Anticorrupción
el que ha llevado a cabo muchas de las investigaciones que hasta ahora está actuando el Ministerio Público. Si recordamos, todo inicia con los requerimientos en contra de las exministras de Salud por el caso de los hospitales móviles. Esto pues genera mucha alarma. En el 2016, el Consejo Nacional Anticorrupción investigó el INFOP y presentó todas las líneas de investigación ante el Ministerio Público. 7 años después, se judicializa el caso, porque el caso había quedado en stand-by, como decimos popularmente, engavetado. 7 años. Pero la corrupción en Honduras no nos deja de sorprender. Y es que el caso de la fiscal sexy, que se le ha denominado por la prensa, sustrajo 63 millones de lempiras. Escuche bien, 63 millones de lempiras en 2 años. Evidencia que fue decomisada a personas que fueron investigadas, personas que tal vez muchas fueron liberadas, pero que sí se dieron la gran vida. Estos funcionarios que debieran de ser garantes de la justicia en el país. ¿Qué casos espera el CNA que se reactiven realmente con los fiscales interinos? Porque aunque tenemos los fiscales interinos, quienes está actuando es FESCO y es la UFERCO. Pero vamos a ver este resumen de este caso de la fiscal que se le acusa de sustraer 63 millones de lempiras del Banco Central. ¿Lo hizo sola? ¿Sabía el CNA de este caso, por ejemplo? Ese tema que vamos a abordar justamente en breves instantes con nuestro invitado, el abogado Luis Urbina. Pero antes veamos esta nota de nuestra compañera Cintia López de San Pedro Sula. El Ministerio Público dio a conocer este miércoles que se llevó a cabo la captura de la fiscal Francia Sofía Medina en San Pedro Sula, acusada presuntamente de haber sustraído más de 63 millones de lempiras que estaban como evidencia en dólares bajo custodia del Banco Central de Honduras. Según el reporte, la exuberante fiscal de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado realizó dichos retiros de dinero sin haber notificado a sus autoridades superiores durante los últimos 2 años. Desde el mes de julio de este año 2023, dicha funcionaria se encuentra incapacitada. Sin embargo, a pesar de esto, solicitó en 2 ocasiones más devoluciones al Banco Central de Honduras, reza parte del comunicado oficial emitido por el Ministerio Público. Por otra parte, las autoridades refirieron que dichas devoluciones fueron entregadas sin seguir los procedimientos administrativos, pues arguyen que Medina ya no era fiscal de la FESCO. La hondureña, que mostraba sus excentricidades, viajes y que presumía su sexy figura en las redes sociales, está acusada de los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia. Con la edición de Daniel Garay les informó Cintia López. Bueno, la corrupción nunca deja de sorprendernos en el país. Porque este caso sí nos sorprende. Porque se vienen escuchando cosas. Por ejemplo, desaparición de robo, de joyas, alhajas, que muchas de las personas en los operativos, dinero en efectivo, artículos de valor. Habían rumores, pero esto ya viene a confirmar de que prácticamente estas evidencias han sido manipuladas. Pero hay muchas aristas con esto. Esta muchacha no operó sola. 63 millones es algo exagerado en dos años. Increíble, pero bueno. Ya tenemos aquí invitado en estudio al abogado Luis Urbina. Él es coordinador académico e investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción, con quien vamos a conversar porque hay muchas cosas. Sorprendido, bienvenido y sorprendido con esto de esta fiscal, abogado.
Muy buenos días, licenciada Emma, y a todos los que nos están viendo. Es un placer estar con ustedes. En primera instancia, la corrupción dentro del país no nos sorprende. Es lamentable, pero así tiene que ser. Tenemos que ser duros. Nosotros, como el Consejo Nacional Anticorrupción, la verdad es que ya hay circunstancias donde nos sorprende. Y lo que sí tenemos que hacer auge es que no se deben normalizar este tipo de acciones. Si se encuentran los elementos probatorios, deben judicializarse las causas y que el Poder Judicial emane justicia de la mejor forma, apegado a derecho. Sí. ¿Ustedes tenían conocimiento ya de este tipo de acciones dentro del Ministerio Público, abogado? Siempre hemos hecho hincapié en un punto concreto, la falta de institucionalidad del Ministerio Público. Es decir, desde el año 2014 que se creó la unidad de investigación en el Consejo Nacional Anticorrupción, se han estado presentando de manera constante hasta la fecha denuncias por actos de corrupción, obviamente. Desde este punto de vista, cabe mencionar que han sido 151. De las que solamente... O sea, el CNA ha presentado 151 líneas de investigación. Sí, 151 líneas de investigación desde el año 2014 hasta la fecha. Y para que miren los datos estadísticos y que miren qué tan sorprendente es el actuar del Ministerio Público, solamente se han judicializado 28 casos, contando el caso de Infop. Es decir, se encuentran resueltos por parte del Tribunal Superior de Cuentas también 5 de estas 151 denuncias. Y encontramos en casos en impunidad o engavetados 118. Ya vemos que es una magnitud amplia de diferentes denuncias, y aquí no hablamos de un partido político que se ha hecho, porque lo hemos hecho contra todos, si tomamos directamente esa relevancia jurídica que se tiene con cada caso que se presenta. Sí. A ustedes siempre se les ha acusado de prestarse como al juego político, ¿verdad? Porque cuando estaba Juan Orlando Hernández los acusaban de que presentaron varias líneas de investigación, pero directamente a Juan Orlando Hernández casi nunca lo señalaron. Sí, vamos a ver, aquí queremos hacer hincapié y esclarecer algo. Cuando se menciona una denuncia por parte del Consejo Nacional Anticorrupción, es que se reúnen todos los elementos de la teoría del caso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos unos hechos. Tenemos parte jurídica, que se enmarca en el tipo penal, y tenemos los elementos probatorios para acreditarlos. A diferencia de si alguien denuncia en un medio de comunicación una circunstancia, o si alguien señala que para él considera irregularidades en un aspecto, nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción, como nos faculta el decreto 07-2005, ya señala directamente que tenemos que ser responsables, objetivos en hacer los señalamientos. En el punto concreto, Dirección Ejecutiva, la abogada Gabriela Castellanos, denunció y hasta pidió la renuncia públicamente del expresidente Juan Orlando Hernández. Se presentó una línea investigativa en este presente año, cuando se derogó la ley de secretos, en el junio del presente año, un caso de tasa de seguridad, donde iban denunciados altos funcionarios del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Por lo cual, cuando se hace hincapié de que tal vez consideran o por cuestiones políticas quieren hacer un señalamiento directo porque no les conviene que el Consejo Nacional Anticorrupción no se valga o no se busque una alianza partidaria, porque eso no nos interesa, vamos a denunciar, lo hemos denunciado y vamos a seguir denunciando cualquier acto de corrupción sin importar qué partido político sea. Ustedes, con estos fiscales interinos, abogado, ¿ustedes creen que se van a reactivar muchos de estos casos? Fíjense que nosotros mencionamos que existe falta de institucionalidad dentro del Ministerio Público, no en este momento ni en el pasado reciente. Esto es desde hace años. Estamos hablando que estuvo 10 años el exfiscal Oscar Chinchilla, que también lo denunciamos nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción, y se encontraban 119 casos en impunidad que no habían judicializado. Y los pequeños casos que sí se han judicializado, la mayoría fue porque vino un organismo internacional, no porque tenía el Ministerio Público la venia de presentarlos, o mejor dicho, las autoridades máximas del mismo. Y selectivo, ¿verdad? Porque apartaron a unos y enjuiciaron a otros. Claro, ¿recuerdan cuando estaba la Maxi? De los casos que podemos hacer énfasis, el de la ex primera dama, la ex esposa del presidente Porfirio Lobo Sosa. Podemos apreciar que ese lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción, pero también vemos que en la actualidad han hasta inclusive señalado que el CNA jamás había denunciado actos de corrupción previo al cambio de gobierno actual, donde vemos que si se analiza objetivamente y no se dejan dilucidar estos puntos por parte de aspectos políticos, vemos que nosotros siempre hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo nuestro accionar de combate a la corrupción. ¿Usted cree, abogado, que lo que ha ocurrido hasta este momento es persecución política o es investigación a la corrupción? ¿Cómo lo califican ustedes?
Vamos a hacer un hincapié claro en este punto. Para que exista una persecución política, es decir, que yo voy a judicializar una causa en contra suya porque es de tal partido político, sin que existan los méritos. Pero si existen los méritos, que es como las denuncias que interpone el Consejo Nacional Anticorrupción, porque reúnen todos los elementos probatorios, ahí ya no podemos hablar de es una persecución política porque me presentan un requerimiento fiscal que reúne todos los elementos porque quebranté un bien jurídico protegido, que es la administración o el correcto funcionamiento de la administración pública. Malversaron fondos, diferentes circunstancias se confabularon para cometer un fraude. Y esto hemos hecho alusión nosotros que iba a suceder. Vea qué curioso, en la actualidad todo el mundo se quiere excusar con persecución política. Algo que el CNA, desde que se publicó el decreto 04-2022, que es el de amnistía que se brindó por el actual gobierno dentro del Congreso Nacional, señalamos, están ampliando y están creando un precedente directo que va a afectar y le están dando las armas a todos los demás que cometieron actos de corrupción en el pasado, que cuando se judicialice y cometan delitos en perjuicio de la administración pública, si existe un cambio de gobierno, vengan y utilicen estos mismos artificios para señalar que era persecución política y brindar un decreto de amnistía en caso de que exista un cambio de gobierno. ¿Esto qué va a generar? Impunidad. ¿Quiénes van a ser los afectados? Todo el pueblo y la ciudadanía. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Los políticos. Todos estos altos funcionarios. La judicialización, por ejemplo, de estos casos para usted no es persecución política. En este preciso caso concreto que nosotros denunciamos, podemos dar fe que no. Directamente porque nosotros tenemos los elementos probatorios e instamos más bien al Ministerio Público, revisen todas las denuncias que ha interpuesto el Consejo Nacional Anticorrupción, no solamente las anteriores, y aquí es donde está el reto, porque hemos interpuesto denuncias de la actual administración. Ahí es donde tenemos que ver directamente si vamos a ser selectivos nuevamente, porque una cosa es combatir la corrupción con autonomía, de conformidad a lo que establece el artículo 232 de la Constitución de la República, que como lo debe hacer las autoridades del Ministerio Público, y otra cosa es que vamos a presentar solo los requerimientos que me convengan por cuestiones políticas, que esto no se debe entender como persecución. Sí se deben presentar, pero todas en general. No solamente seleccionar los que no son de mis amigos, porque esto ya lo vimos con anterioridad. Era la autoridad anterior, no era que no presentaba el Ministerio Público ningún caso. Casos se presentaban, sí, pero los que tocaban de verdad, los amigos particulares o intereses propios, ya sean privados o públicos, venían y generaban ¿qué? Que no los presentaran, los dejaran a un lado. Eso es lo que tenemos que ver. Porque eso es lo que siempre se cuestionó, esa justicia selectiva. De un caso, diciendo, de esto vamos a judicializar, pero estos no. ¿Y qué es lo que ha pasado? La reactivación en estos momentos. Claro que sí. O sea, y la gente también se pregunta, ¿por qué judicializan, por ejemplo, Juan Orlando Hernández cuando está preso en Nueva York? Pues, o sea, ¿por qué hasta ahora? Digamos, ahí hay algo concreto. Cuando usted es presidente de la República, no se puede judicializar un caso. Ahí el único órgano que tiene las facultades es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el único que puede hacer un juicio político al presidente de la República y están las aristas dispuestas ya dentro de la normativa. Entonces, tenemos que hacer alusión a un caso concreto. Siempre hemos hecho hincapié nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción de las malas prácticas que han existido en el pasado, que se están repitiendo en la actualidad. Vemos directamente, licenciada, y a todos los que nos están viendo, que la concentración del poder figura en algo. Cuando yo tengo el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, todos de la misma mano, que se muevan a los intereses de una sola persona, es lo que pasa. Teníamos leyes de secretos, donde no podíamos acceder a la información porque se consideraba que era de seguridad nacional. Cuando ya lo destaparon, vemos que se presentan casos por tasa de seguridad donde está la responsabilidad de exfuncionarios, donde se incluye al expresidente, al exmandatario. De estos casos, ustedes, por ejemplo, usted habla de 151 casos, líneas de investigación que ustedes presentaron al Ministerio Público desde el 2014, ¿verdad? Desde el 2014. Ahora bien, el hecho de que se reactive, por ejemplo, los hospitales móviles, Infop, caso Pandora, son 3 casos fuertes. ¿Esperan que se reactiven más? ¿Ustedes? Nosotros lo que siempre hemos hecho hincapié y lo que nos interesa, porque velamos por los intereses de la ciudadanía en el aspecto, en el combate a la corrupción, siendo apolíticos totalmente, es que se reactiven los casos. Y no solamente eso, que se investigue directamente y que
tienen un aliado en el Consejo Nacional Anticorrupción. Cualquier particular, cualquier funcionario público puede abocarse a nosotros y nosotros presentamos las denuncias, siempre y cuando reúna los elementos probatorios. Utilizamos de manera objetiva todas las herramientas para recurrir a los mismos y si se enmarca en un tipo penal, lo denunciamos. Eso es lo que tenemos que hacer. 151 líneas, cuando se ha mencionado que nunca hemos denunciado. Desde el año 2014 hasta la fecha. No quiere decir que solamente fue a tal partido o a XY. No, nada que ver. Tenemos a todos los partidos políticos. Pueden revisarlas, todas. Instituto Hondureño de Seguridad Social, lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción. Hospitales móviles, lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción. El caso de la ex primera dama, lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción. Casos de Infop, lo denunció el Consejo Nacional Anticorrupción. Hemos denunciado al Poder Judicial, hemos denunciado alcaldías, hemos denunciado sin número de casos. Hemos denunciado a las actuales también, a la Procuraduría General de la República, a la OAVI, en diferentes casos donde se puede ver la objetividad con la que hemos trabajado y el sustento probatorio que existe. Esa es la finalidad, que se judicialicen las causas. ¿Por qué el CNA siempre ha pedido que se judicialicen todas las causas? Para no generar impunidad. Lamentablemente, la autonomía del ejercicio de la acción penal público lo tiene el Ministerio Público. No lo tenemos nosotros. De ser así, créanme que tendríamos los 151 casos judicializados y además de ello, muchísimos más si tuviéramos todas las facultades que tiene el Ministerio Público. Pero siendo así, es importante reconocer que el Ministerio Público es el que debe fungir esta acción, constitucionalmente es la que lo tiene. Como en esto todo, como se han tocado tantos intereses, salen también diferentes opiniones, ¿verdad? Y yo le voy a consultar lo que la gente dice, porque eso es lo más importante. Mire, la gente supone, por ejemplo, de que lo que se está haciendo actualmente el Ministerio Público es ilegal, sostienen ellos, ciertos profesionales del derecho. Porque dice que como es un interinato, no tienen facultades para reactivar estos casos. ¿Qué dicen ustedes a esto? Bueno, recordemos que el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un recurso ante la Sala Constitucional por el nombramiento de los fiscales, el fiscal adjunto y el fiscal general. Esto nos genera preocupación y quiero especificar directamente el por qué. No porque se presenten casos como se quiere vender. No. Eso es lo que nos interesa a nosotros, que sí se haga, el combate directo a la corrupción. Lo que sí nos preocupa es que dentro de un proceso después se decrete un tipo de nulidad por la falta de elaboración dentro de la elección de este proceso. Pero quien está llevando la acción penal en este momento es FESCO y la OFERCO. Claro, pero las autoridades, quien deben brindar su visto bueno para estas circunstancias, es el fiscal general, el fiscal adjunto. Entonces aquí es donde la preocupación y la afectación directa que se crea. O sea, ¿hay posibilidades de que se anulen estas acciones? Directamente nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción consideramos que sí, en el punto de por un ramo de constitucionalidad, es decir, por cuestiones de forma y contenido, porque esto generaría impunidad dentro del territorio nacional. ¿Por qué? Imagínense algo, licenciada Emma, y a todos los que nos están viendo, un punto concreto y claro. Si se hubiera llegado por parte del Poder Legislativo a elegir las autoridades como emana dentro de la Constitución, no estaríamos hablando de una persecución política, estaríamos hablando que se están judicializando los casos. Pero si algo se hace de forma errada y violentando la Constitución, aquí no es el fin justifica los medios, eso no debe ser porque estamos en un Estado de Derecho. Aquí es, si vamos a combatir la corrupción, no va a utilizar actos de corrupción para combatirla. No, eso no se puede, porque sería entrarse y rebajarse al mismo nivel. Y eso es lo que se está preminando por parte del CNA de que no se realice. Y por ende, siempre buscamos que todo esté apegado a derecho, que no se quebrante el Estado de Derecho, que la Constitución de la República sea lo que debe primar siempre en el territorio nacional. Sí. Y esto es bien interesante porque eso es lo que preocupa, porque si se va a avanzar y después va a decir, mire, esto es ilegal y al final pues todos los que buscan son impunidad. Sí. Y, o sea, estaríamos en una encrucijada, secretario. Es que estaríamos en una encrucijada. Es como cuando se denunció, por ejemplo, a la Procuraduría, en caso de que se judicialice, imagino que por eso no lo han querido hacer, una causa se determine, puede quedar nulo todos los efectos que realizaron dentro los procuradores y su procurador, en virtud de que no reúne un requisito indispensable y puede existir falta de legitimación. Entonces, ahí es donde queremos llegar. Nosotros en el combate a la corrupción nunca nos vamos a detener. Nosotros vamos a aplaudir que la Fiscalía presente los requerimientos. Lo único que queremos estar seguros en todas las partes del proceso que no existan elementos para que un defensor
que son los mismos que eran fiscales, en la mayoría de los casos, o jueces, vengan, utilicen esos artificios para dejar en impunidad o en libertad a sus representados. Eso es lo que no se busca, fortalecer la institucionalidad y que los requerimientos no tengan ningún elemento donde se pueda atacar. Sí. Y aquí viene también otro tema, ¿verdad? El hecho de que podría ser todo algo de compadre hablado, porque es lo que mucha gente sospecha, ¿verdad? De que este compadre hablado se va a anular y usted sabe, nadie puede ser juzgado por la misma causa 2 veces. Sí, el principio de non bis in idem, y eso es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios sería ese punto, donde estemos en un boicot, donde se esté vendiendo algo al público, a la ciudadanía, y después esté todo bajo la mesa arreglado, y de esta manera solo juegan con algo que genera bulla en un momento y después estemos viendo que lo que se está generando es impunidad. Por eso le ponía el ejemplo del decreto de amnistía, porque es una práctica que en su momento el CNA mencionó. Bueno, cuando se están judicializando estos casos en perjuicio de la administración pública, porque recordemos que sí hay por persecución política cuando es por partido político, pero sí es un delito en perjuicio de la administración pública, donde están los elementos, desfalcaron millonadas del Estado de Honduras. Aquí ya se cuenta con un tipo de responsabilidad directa que deben incurrir los exfuncionarios. Entonces, dando el ejemplo de que se iban a Nicaragua y cambia de gobierno, vuelven, dan el decreto de amnistía, todo el mundo feliz y en libertad, ya les están dando el ejemplo a quienes cuando hubo cambio de gobierno se fueron a Nicaragua y están ahí armando ya las estrategias o planes para las próximas elecciones. Y para que veamos también, ¿verdad?, de que la corrupción no tiene ideología y eso es importante. Imagínese usted que muchos de los que están en Nicaragua hoy cuestionaron y criticaron el modelo de Ortega, comunistas, socialistas. ¿Y dónde fueron? Sí, buscan este tipo de elementos donde no pueden ser extraditados. Exactamente, entonces, eso es bueno ver todos los escenarios porque uno le sorprende realmente cómo se cambia de actitud. ¿Cómo van a decir que están convirtiendo un Estado socialista si ellos se están beneficiando de un Estado socialista solamente por no enfrentar la justicia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso nos preocupa. ¿Cómo ve usted el hecho de que se pueda lograr capturar a estos exfuncionarios? Bueno. Abogado, pero eso lo vamos a ver después de pausa. Después de pausa. ¿Y qué otros casos creen ustedes que se van a reactivar? Porque ustedes, dentro de este 151 en líneas de investigación, hay casos fuertes. Ayer justamente el diputado Chávez Avión nos decía que son como 60 altos funcionarios del gobierno anterior los que están involucrados en actos de corrupción. 60. Pero localmente, no estamos hablando de los que van para los Estados Unidos, porque ese es otro oleada. Pero eso lo vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Supuesta existencia de persecución política por parte del gobierno genera alerta en diputados nacionalistas. Hacer escarnio y utilizar al Partido Nacional para eso es evidente de la persecución política. Solo eso puede hacer este gobierno, centrarse en el Partido Nacional precisamente por la incapacidad de no poder darle solución a los problemas estructurales. Pero como sabemos que el Ministerio Público interino está respondiendo a la familia Zelaya, es evidente. Precisamente yo hice público el día de ayer que también he tenido una denuncia pública el año pasado y estaba en la gestión de Chinchilla. No pueden decir que también es que lo había engavetado, ¿no? Los requerimientos fiscales continuarán según diputados de la bancada nacionalista por la sed de venganza que tiene el actual gobierno. Ayer el presidente de nuestro instituto político lo anunciaba, que se habían emitido ya un requerimiento por daños contra el honor, contra la presidenta de la República. Entonces tienen que emitir requerimientos y acusaciones contra el resto de la población. Para otros diputados, esos requerimientos fiscales son parte de campañas contra aquellos que se oponen a las decisiones de la actual administración. Esto no solo lo viene señalando la oposición política. Ayer mirábamos en un medio importante del país que un líder referente del partido de gobierno, actual diputado en el Congreso Nacional,
señalaba de estas campañas sistemáticas que el gobierno emprende contra aquellos que adversan o no están plegados a los intereses de los que están gobernando en el país y de los que dirigen el Congreso Nacional de la República. Además, aseguran que la persecución política es para debilitar y desaparecer directamente al Partido Nacional. De ver cómo deshacen, cómo desarticulan, cómo aniquilan a todo aquel que piensa diferente. Hoy es el turno del Partido Nacional. Hoy están persiguiendo porque quieren desaparecer a como dé lugar el Partido Nacional. Pero mañana, empresa privada, ustedes que andan coqueteando con el gobierno, mañana van a ser ustedes. Mañana va a ser la iglesia. Mañana va a ser la sociedad civil. Mañana van a ser los medios de comunicación. Mañana va a ser todo aquel que piensa diferente en este gobierno va a ser totalmente aniquilado. Solo vean las acciones que están cometiendo el día de hoy. Informó para ustedes Daniela Mejía. Esta es la posición del Partido Nacional. Ellos aducen persecución política. Pero es interesante, ¿verdad? Acusan del socialismo, ¿verdad? Mencionan el socialismo. Pero muchos de ellos están migrando a Nicaragua a protegerse. Y por eso les digo, la impunidad de la corrupción no tiene signos ideológicos. Yo creo que todo el pueblo hondureño lo que quiere es justicia. Sed de justicia, sí, considero que debe de haber. Nuestro invitado, el abogado Luis Urbina, dice, esto no es persecución política. Pero sí le preocupa la legalidad de las acciones por los recursos que se han presentado en cuanto a la elección. Entonces, para legitimar esto, prácticamente, abogado, tendría que legitimarse, porque tengo entendido de que la Comisión Permanente tiene que llamar a una sesión, convocar a una sesión, ratificar el nombramiento y ahí sí todo queda legalmente. Sí, hay que recordar algo. La forma en cómo se hace, el punto donde 9 diputados fueron los que eligieron a las autoridades cuando el artículo 233 de la Constitución de la República menciona que deben ser con 86 votos, es lo que se está atacando. A nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción no nos interesa quiénes son los que están en el interinato. A nosotros es la manera en cómo se eligieron. El punto aquí es, el fin no justifica los medios. Aquí es, vamos a hacer las cosas bien, hagámoslas totalmente. Presentemos los requerimientos, pero hagámoslo todo en amparo a derecho. Nosotros podemos dar fe que en el caso del Infop, que se denunció por parte del CNA desde el año 2016, para ser específico, el 31 de marzo, ese reúne los elementos probatorios, totalmente. Ahí sí podemos dar fe hasta dicha fecha. Ya judicializando la causa, es el Ministerio Público quien tiene que tener su teoría del caso bien estructurada y saber cómo defenderla, porque debe quebrantar el estado de inocencia de cada una de las personas. Nosotros, como lamentablemente le mencioné, no tenemos el ejercicio de la acción penal pública, sino desde su momento lo hubiéramos presentado. No hubiéramos esperado 7 años. Y por eso todo el mundo quiere controlar el Ministerio Público, porque es el único que tiene la acción penal pública y todos dependemos de ahí. Claro. Ese es un embudo. Y lo quieren controlar a pesar de que la misma Constitución dice que debe ser autónomo, que no debe rendirle cuentas a ningún poder del Estado, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo. El Ministerio Público es un órgano que debe actuar con objetividad y, sin importar quién sea, presentar los requerimientos. Es aquí donde tenemos que ver el toque, si directamente se van a presentar todos los casos o solamente los que me convengan, como estábamos hablando anteriormente. Para poner un ejemplo, el CNA ya presentó de la actual administración. Vamos a ver si presentan y judicializan esos casos, que dentro de la dogmática penal y la teoría del caso que se utilizó por parte del Consejo Nacional Anticorrupción, son sencillos de presentar. Sencillos, cuando le digo de esa forma, es que los elementos probatorios se anexaron directamente, ya se saben dónde se encuentran y no tienen excusa alguna para no presentarlo. Y esto les hablamos con fundamento directamente. ¿Usted cree que, por ejemplo, este caso de los hospitales móviles, en el caso del Infop, hay suficiente evidencia? ¿Ustedes presentaron suficiente evidencia? Nosotros presentamos las evidencias necesarias para judicializar las causas. Recordemos algo,
si se deja esperar largos periodos de tiempo para judicializar una causa, esto genera un problema de que se pueden perder los documentos originales, donde le da la ventaja al imputado o a cualquier parte para que sustraiga algún tipo de información, sea perdidiza y al momento del juicio ya no tenga nada. Desde el momento que el CNA lo denuncia, tenemos los elementos necesarios para hacer el señalamiento. Tenemos la prueba, le decimos aquí está todo. Haga Ministerio Público. Ustedes tienen la potestad de ir a secuestrar todos estos documentos, le hacemos los señalamientos, desglosamos la teoría del delito para que se enmarque dentro de la tipología de cada uno de los tipos penales. Es decir, le damos a unos elementos que consideramos son los idóneos al Ministerio Público para que judicialice una causa. Pero si deja pasar bastante periodo de tiempo, ahí ya no podemos dar fe nosotros qué es lo que va a suceder en vista de que no sabemos si lo tenían engavetado. ¿Qué le quiere decir a usted que no sustrajeron algún tipo de documento? ¿Qué es lo que le da a entender a usted que no haya pasado algo dentro del proceso? ¿Usted tiene sospecha de que puede ocurrir eso? No, tenemos la preocupación siempre, pero ¿por qué? Por la falta de institucionalidad. Cuando no existe institucionalidad, se engavetan los casos y además de ello puede que se sustraigan documentos, ya no se tengan los elementos probatorios y por ende cuando vaya a judicializarse una causa no va a tener la fuerza o el peso directo para poder sustentarlo, porque recordemos que tiene que quebrantar el estado de inocencia. Mucho rumor es que todo esto es de compadre hablado y que se van a empezar a judicializar, se van a empezar a mover, pero que no va a haber sustento. Y esa es la sospecha que se tiene siempre, ¿verdad? Esperemos que no sea así, porque eso es lo que esperamos realmente todos los hondureños, que los fiscales y los jueces actúen en base a ley y a su conciencia. Conciencia porque deben de entender que quien los tiene ahí no es ningún político, quien les paga a ellos es el pueblo hondureño, porque a los funcionarios se les olvida también. Y es curioso lo que menciona, ningún funcionario tiene la obligación de seguir una orden ilegal. Y no porque le estemos diciendo usted y yo en este momento, porque se le ocurra al Consejo Nacional Anticorrupción mencionarlo, no, sino porque nada más y nada menos en la Constitución de la República se enmarca. En el artículo 323, por cualquier funcionario público que tenga algún tipo de duda, menciona directamente, nadie está obligado a seguir una orden ilegal, no importa si es su superior jerárquico, nadie lo debe realizar porque después, si nosotros nos enteramos, por ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción no nos va a tomar o pesar ningún momento para denunciarlos. Todos van a ir por estar coludidos. Entonces aquí no hay que el fin, no porque están en el poder y nunca va a haber un cambio de gobierno y por ende no me van a judicializar nada porque tengo el control total. No, créanme que ahí sí es donde se miran los problemas directos y tenemos los ejemplos de el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde varios eran en parte administrativa, pero como el jefe les daba una orden, los otros la seguían y tenían la conciencia de que era lo errado. Y además de ello, ahí se mira que tienen conocimiento pleno de que es una acción reprochable y que se enmarque en un tipo penal, porque nadie puede desconocer las normativas. El artículo 6 del Código Civil ya menciona, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Es una obligación de todos y más de los funcionarios públicos de actuar siempre bajo los principios de derecho y legalidad. Sí, y esto es bien interesante. Ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura. Dice, buenos días licenciada y al señor Luis Urbina. La verdad que nadie de los que están metidos en corrupción, narcotráfico, lavado, etcétera, ya aburren todos ellos con qué persecución, porque ellos no van a decir lo que hacen y todos ellos se conocen y han recibido dinero por callar y por favores, que metan a todos esos que tienen cuentas. Ya el pueblo está cansado de todos ellos, que los exhiban ante la sociedad, porque al humilde sí pueden exhibirlo y el de cuello de blanco no. Se apoyan a fiscales, jueces siempre y cuando hagan lo que el pueblo desea. Prisión de años para esos mal nacidos. Y esto es parte de la indignación, lo que hablábamos. Parte de la indignación. La gente está cansada. Dígame, ¿cuánto le han robado a este pueblo? Sí. ¿Cuánto le han robado? Son miles de millones. Y aquí no pasa nada. Y esa es la mayor preocupación. Vamos con el siguiente mensaje. Y entonces Mercelay y los 50 millones que sacó del Banco Central en vivo, dice este televidente. El otro dice, si el Partido Nacional no quiere que lo señalen, que limpien.
el partido, porque el partido no es corrupto. Los que son corruptos son los miembros que la integran. Y aquí es bien interesante hacer, que no es la institución, son las personas. Sí, aquí me gustaría hacer hincapié en algo, y que el CNA siempre lo ha dicho. Nosotros no vamos por un partido político. Nosotros no es que vamos a señalarlo, usted es del tal partido, ok, vamos a ir en contra suya. No, nada que ver. Nosotros no propiciamos que hagan los actos de corrupción. Lo que se hace por parte del CNA es combatir directamente. Y lo que sí es que no nos tiemble el pulso, gracias a que tenemos a una directora ejecutiva que no le tiene miedo y no le debe favores a nadie, en el sentido político, en donde si hay que presentar un requerimiento, presentemos las denuncias. Es más, hemos denunciado a los mismos miembros de la Asamblea, en ciertos casos reiterados, por donde podemos ver la misma objetividad que tenemos nosotros dentro del Consejo Nacional Anticorrupción. No nos tiemble el pulso sin importar quién sea. Aunque a todos los demás les dé el temor de presentarlo, el CNA siempre lo va a seguir haciendo. Sí. Vamos con más mensajes. Buenos días. La Constitución no es dogmática, tiene muchas brechas y permite ser interpretada según la conveniencia del partido. Y eso hay que cambiarlo. Y eso sí es cierto. Mire, este es un punto bien importante. Aquí sí se ha interpretado la Constitución para favorecer X, Y, Z persona. O sea, le interpretan para determinada persona, ni siquiera es para mayoría, sino que para personas. Licenciada, pero mire, es curioso, y aquí es donde sí me gustaría hacer un poco de hincapié en cuanto a temas jurídicos. La interpretación de la Constitución solo le corresponde al Poder Judicial, a la Sala Constitucional. Es decir, la Constitución ya establece los parámetros. Si hay algo de interpretación de que yo creo que es esto, yo creo que me voy por acá, de acá, solo hay un ente que puede realizarlo, que es el Poder Judicial, a través de la Sala de lo Constitucional o el mismo Congreso Nacional, pero debe ser dentro del Pleno para señalar a modo de interpretación varios aristas de cualquier normativa, pero ya cuando hablamos de la Constitución directamente, se tienen que ser los canales directos. Eso que mencionan, tanto en el mensaje como lo que mencionó usted, es totalmente correcto. Todo el mundo cuando le beneficia algo, viene y dice, sí, aquí sí lo vamos a aplicar, no, aquí no lo vamos a aplicar. Ese es algo totalmente errado. Eso es como normalizar los actos de corrupción. Cuando la gente dice, no, pero es que aquel solo me robó 1 millón. 1 millón, pues sí, si lo comparo a 100 millones. Pero ¿cómo llegamos a que se hagan desfalcos de más de 1.000 millones? Normalizando a pequeños actos. Como no se empezaban a enternecer la justicia. Lo que nos dice abogado es que estas personas iniciaron con poco y como fue normal la corrupción, fue creciendo. Exacto. Lo que hablamos, por ejemplo, el caso de la fiscal, ¿verdad? 2 años. 2 años, 63 millones, esa muchacha. Y perdonen, pero lo voy a denunciar, esa muchacha no operaba sola. No fue iniciativa de ella. Porque hay un procedimiento. Y qué bueno que la fiscalía la denunció, porque hay que verlo. No es fácil también autoinvestigarse. Pero significa que las cosas están caminando por buen camino, porque realmente sí nos sorprende. Claro, y aquí es donde se deben autoinvestigar también en por qué no se presentaban los requerimientos. Porque una cosa es que el fiscal general no lo dejaba, pero entonces debe estar por escrito donde le decían como, no, guárdela. Porque si no, ahí se estaban prestando las autoridades de cada una de las fiscalías, si no estaban judicializando los casos. Y aquí sí es interesante porque se tiene acceso directo por las autoridades actuales para ver qué era lo que pasaba. Si en realidad era que se mandó, por poner un ejemplo, una circular donde no vamos a hacer, que lo dudo mucho, o solamente fue bajo la mesa donde me reúno con el jefe de una fiscalía y le digo, estos casos no, estos sí, porque ahí se estaría prestando quien estaba en la fiscalía para judicializar estas causas. Y ahí estamos hablando de, no es que tiene una circunstancia atenuante, o que vamos a decir, no, pobrecito, solamente es el fiscal general que le daba la orden directa, porque el artículo 323 de la Constitución ya dice que nadie está obligado a hacer órdenes ilegales. Bueno, pero lo importante de ahora, creo yo, de que se están enfrentando la justicia. Ahora también llamamos conciencia de que ahora vamos a la otra cancha, ¿verdad? El Poder Judicial. Sí, ahora vamos al Poder Judicial. Dentro de este punto, aquí quiero hacer un poco de alusión y tal vez me voy a retrotraer un poco en el tiempo. Con los casos de la Maxi, ¿qué pasaba? Que la mayor función que tenía, ¿cuál era? Que no se engavetaban en ciertos casos. Salieron a la luz pública varios casos de corrupción. Se presentó, y antes el UFESIC, ahora UFERCO, era quien judicializaba las cosas. Cuando se tenían los elementos probatorios, ¿qué era lo que sucedía?
tenían dos opciones para que lo conozcan todos, o ya lo has de conocer, pero vamos a retroalimentar y refrescar este punto, es o el Poder Judicial venía y como lamentablemente si es un alto funcionario o un diputado o diputada del Congreso Nacional, el artículo 414 en adelante del Código Procesal Penal menciona que, pobrecitos, entonces es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no el circuito anticorrupción que va a conocer su causa. Entonces, ¿qué pasaba cuando se judicializaba la causa? Que aunque estuvieran los elementos necesarios para sentenciarlo al mismo, se les beneficiaba porque ¿quién elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? El Poder Judicial. Los mismos diputados. Entonces, cuando ellos están viendo esto, ya deben favores. Y ahí es donde se miraba un aspecto directo de cómo era el combate a la corrupción fracasado ya dentro del Poder Judicial. Y el otro aspecto que les quiero mencionar rápido para no consumir mucho tiempo es directamente de si tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público están haciendo su función, bueno, el Poder Legislativo crea decretos de impunidad. Entonces está el decreto 116-2019, sigue vigente el decreto 117-2019, donde la función legislativa no acarrea responsabilidad civil, penal ni administrativa. Eso está vigente hasta el momento y no lo han derogado y no lo ponen en la agenda legislativa. Que nos llama la atención porque eran casos donde se judicializaron por parte de la OFECIC, junto a la MASI, ahora UFERCO, y que quedaron sin valor y efecto por este tipo de función legislativa que quedó blindada. Sí. Vamos a leer los últimos mensajes porque ya casi estamos finalizando el programa. Dice, lo que es malo siempre será malo. No puede ser que cada cambio de gobierno se persigan políticos corruptos, se enjuicien y encarcelen y que al cambio de gobierno salgan en libertad y los exiliados vuelvan. Vean ustedes lo que nos está diciendo este televidente. Vamos con el siguiente. Dice, buenos días, diálogo de impacto y al invitado en referencia al tema de la designación de los fiscales, el principal y adjunto. ¿Qué posibilidad real hay de que los nuevos diputados que los nombran sean procesados penalmente por haber dejado fuera al Pleno del Congreso Nacional? Y otro, la embajadora de Estados Unidos, Dogu, ha estado denunciando estas acciones de los fiscales, de los actuales fiscales, que hay una preocupación en parte de la nación de que el Estado de Honduras va por un rumbo equivocado y hacia un Estado dictatorial. Y lo último, está el caso de corrupción en Manasupro, donde dos exgerentes involucrados en actos de corrupción casi llevaron a la quiebra a esta institución gubernamental, nos dice este televidente. Buenos días, licenciada Enma. Cuando la cloaca maloliente se está destapando, dejada por el Partido Nacional, andan pregonando persecución político. Ya esa paja se acabó y el pueblo está contento con los acontecimientos actuales. Esas ratas serán atrapadas paso a paso, iremos por ellos. La gran robancina que se han hecho de las arcas nos demuestra lo vulnerable que se encuentra el Estado y la estructura criminal y mafiosa que montaron estos saqueadores súper debilitaron al Estado. La pregunta es, ¿quién y cómo se fortalecerá el Estado? Yo vendo carros y cuando deposito el dinero de la venta del carro me ponen miles de trabas para hacer el depósito. Los bancos son otros contribuyentes de la corrupción, ya que para depósitos de millones de ladrones políticos no hay traba. Mi pregunta, ¿acaso no hay alarmas de sospecha de parte de los bancos que en esos depósitos es dinero mal habido? Solo fíjese el caso de la fiscal Sexy, cómo hizo para depositar y robarse el dinero. El pueblo quiere justicia, justicia, justicia y justicia. Y es la pregunta que nos hacemos. Al simple mortal, usted hace una transacción de más de 100,000 pesitos y olvídese, le preguntan hasta qué comió su abuelita en el año tal. Se levanta un ROS. ¿Ah? Se levanta un ROS, un riesgo de operación sospechosa. Exactamente, ajá, pero uno dice, ¿y cómo movieron todo este billetón? Sí. O sea, y esas son las preguntas, y es muy cierto lo que dice el televidente. Muy cierto. Y donde vienen también muchas preguntas, pero ese será otro tema, abogado, porque el tiempo se nos ha agotado. Solamente su mensaje final. Bueno, solo siempre el Consejo Nacional Anticorrupción va a seguir y vamos a seguir denunciando. No nos interesa quién esté en el poder, a quién vamos a denunciar, van a ser tanto las anteriores como los actuales. Siempre vamos a fungir nuestra función de manera objetiva. Vamos a cumplir con una teoría del caso donde tengan todos los elementos probatorios para trasladarse al Ministerio Público del Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Muchísimas gracias al abogado Luis Urbina. Él es coordinador académico investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción, por habernos acompañado ahora. Vamos a estar al pendiente de esas 118 líneas de investigación que todavía están engavetadas en el Ministerio Público
y que podrían desempolvarse en las próximas semanas. Así que muchísimas gracias por su atención, les agradezco su sintonía y yo los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Ani con toda la información del momento. Yo, si Dios quiera, les espero en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto a partir de mañana. Así que hasta mañana.